Hola, buenas noches a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Sandra Ojeda y les doy la bienvenida a este primer webinar del año, a nombre de Colgate-Palmolive. Y en esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Claudio Peña Soto, quien es máster y especialista en periodoncia, decano de la carrera de estomatología en la Universidad Científica del Sur, miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Escuelas y Facultades de Odontología, y Paz, presidente de la Asociación Peruana de Periodoncia y Osseointegración. El tema de hoy es conexión de la periodontitis con las enfermedades cardiovasculares. Un tema de importancia, ya que como sabemos, las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Y existen estudios que respaldan a la periodontitis como un factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Podrán hacer sus consultas a través de la opción de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas, y al finalizar la presentación tendremos unos minutos para que el doctor pueda ayudarnos a resolverlas. Sin más, les doy la bienvenida nuevamente y los dejo con el doctor Claudio. Doctor, podemos iniciar con su ponencia. Muchas gracias Sandra por la presentación. En primer lugar, agradecer a Colgate por esta invitación para iniciar en este año 2021 con estas iniciativas tan bonitas que nos vienen acompañando desde el año pasado, como son los webinars Colgate. Yo espero que todos ustedes se encuentren en sus casas, bien de salud, que es dentro de todo lo complicado que nos está tocando vivir en estos momentos, ustedes y sus seres queridos estén con la tranquilidad y la paz necesaria como para poder sobrellevar este tipo de situaciones. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Nada más me confirman, por favor, si se está viendo. Sí, doctor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces empecemos un poco a lo que vamos esta noche. Yo quería empezar con esta diapositiva que habla un poco de la cantidad de gente que hay en el mundo. Aproximadamente somos, y es este número que está aquí en rojo, aproximadamente somos 7.700 millones de personas sobre la faz de la Tierra. Y en este estudio, que ya tiene algunos años, un estudio bastante interesante, de Casebaum y colaboradores en el 2014, nos dice que la periodontitis avanzada es la sexta enfermedad más prevalente. Ahí está, es la sexta enfermedad más prevalente del planeta y que afecta a un 11.2% de la población mundial. Este problema, como leemos acá, adquiere más relevancia tras la confirmación que estos pacientes con periodontitis avanzada presentan mayor riesgo de padecer además diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunos efectos del embarazo, entre otros. Entonces, yo me quiero detener un poquito para que juntos analicemos esta información. Estamos hablando de más o menos unas 850 millones de personas que tienen este problema de una periodontitis avanzada, una periodontitis generalizada, grave, unos cuadros de periodontitis ya establecida, ¿no? En este, que es uno de los estudios más fuertes que se tiene con un nivel de evidencia muy importante. Ya sabemos, es algo que nosotros los cirujanos dentistas, es algo que los periodoncistas ya lo conocemos, que es esta relación entre la salud bucal y la salud general. Sin embargo, cada vez más evidencia, y un poco de esto se trata la reunión de hoy, el conversatorio, la ponencia que podemos tener hoy día. Se trata un poco de poder refrescar, tal vez profundizar en algunos conocimientos de ciencias básicas, pero que finalmente todo muy aplicado. Tampoco se trata de ponerlo muy de un lado o muy del otro, todo muy aplicado en lo que significa nuestra profesión, una profesión muy importante, una profesión médica, donde nosotros vemos la salud del sistema estomatognático y por supuesto no solo de ese sistema estomatognático, sino de todo el organismo. Con los avances en la biología molecular, con los avances en todos estos marcadores inflamatorios,
a nivel local, a nivel sistémico, hace que se pueda evidenciar esto que conocemos. Por ejemplo, y tal vez por eso es de que en esta oportunidad nos estamos reuniendo en esta disrupción que es reunirnos por estas plataformas. Antes nos hubiéramos reunido en algún sitio bonito que seguramente Colgate hubiera organizado, con algún coffee break seguramente muy bonito. Ya regresarán esos momentos, estoy seguro. Pero igual esto nos permite tal vez llegar a más gente, nos permite tal vez poder estar en una actualización. Se están dando muy buenos webinars, seminarios, encuentros, y uno puede tal vez ir aprovechando y sobre todo seguir continuando con la capacitación. Esta coyuntura COVID-19, y justo hay un artículo que acaba de salir, está como quien dice recién salido del horno, ¿no? Que habla sobre que del equipo del doctor Mariano Sáenz con otros investigadores de la Universidad de McGill, también hay investigadores de la Universidad de Qatar, y donde hablan pues de que el paciente que con COVID tiene mayores probabilidades de entrar a UCI o de necesitar un ventilador, es decir, respiración asistida a través de un ventilador, o incluso de morir, cuando tiene una periodontitis avanzada. Ya con una evidencia científica, es un artículo publicado en el Journal of Clinical Periodontology. Entonces nos damos cuenta de que nuestra profesión es muy importante para la salud general. Hoy día vamos a enfocarnos en algo masivo, tal vez más masivo que el COVID, como son los problemas y las enfermedades cardiovasculares. ¿Pero qué son las enfermedades cardiovasculares? Es un grupo ¿ya? de procesos no contagiosos, está dentro de ese grupo de enfermedades no transmisibles. No sé si están familiarizados con ese término, pero definitivamente estas enfermedades no transmisibles son muy peligrosas, ¿no? Se dan en mucha cantidad y generan muchas muertes. Una de ellas, las más comunes, está el cáncer, las enfermedades cardiovasculares. Y el grupo de enfermedades cardiovasculares, según la OMS en su último reporte, es hipertensión arterial, presión alta, cardiopatía coronaria, y en la cardiopatía coronaria específicamente el infarto del miocardio, así como enfermedades cerebrovasculares, apoplejia. Y dentro de infarto miocardio y enfermedades cerebrovasculares, en accidentes cerebrovasculares, pues hay un alto índice de mortalidad. Enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y microcardiopatías también son parte de este grupo de enfermedades cardiovasculares. Vamos a seguir viendo que estas enfermedades son la causa de la muerte más frecuente a nivel mundial. Fíjense ustedes, para el 2012 murieron 17.5 millones de personas por este problema. El 30% de las defunciones registradas en el mundo fue debido a esto. Y de este grupo, 7.4 millones se debieron a cardiopatías coronarias y 6.7 accidentes cerebrovasculares, infarto al miocardio y lo que se le dice derrame cerebral, ¿no? Que así a veces se utiliza en el argot popular. Es decir, la mayoría. De aquí al 2030, casi 23.6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente cardiopatías, nuevamente, infarto al miocardio y accidentes cerebrovasculares. Se prevé que esta enfermedad siga siendo la principal causa de muerte. Nosotros, como parte del equipo de salud, como esa parte de este equipo de salud integrado, articulado, en busca de la calidad de vida, ¿no? y de la vida misma de las personas, pues tenemos que ser muy conscientes de estas cifras y si la evidencia científica y si la fisiopatología de la enfermedad periodontal tiene una relación con la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular, pues es importante que nosotros lo sepamos porque somos los indicados para tratar los problemas periodontales, los problemas bucales, y porque somos los indicados para promover la salud y estilos de vida saludable con el objetivo de prevenir enfermedades. Entonces, es muy importante saber de que estamos entrando en un terreno que está cobrando la vida de mucha gente, lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo según los
pronósticos y modelos que se utilizan. ¿Cuáles son los factores de riesgo clásicos de estas enfermedades? En primer lugar, sexo masculino, mayor predisposición de los hombres. Nosotros los hombres somos más, estamos en la lista, más propensos, solo por el hecho de ser hombres, de sufrir enfermedades cardiovasculares. Lo que no quiere decir que las mujeres no puedan sufrirlo, pero hay una mayor predisposición. Edad avanzada, antecedentes familiares, ¿no? Hay familias que sufren de hipertensión arterial, por ejemplo, tabaquismo, presencia de diabetes, obesidad, estilo de vida sedentario. De estas, el tabaquismo, incluso que se pueda dar o no la diabetes en algunos tipos de ella, la obesidad y el estilo de vida sedentario, pues son condiciones las cuales podemos cambiar. No es como que sexo masculino, uno nació hombre. El tabaquismo, uno decide fumar o decide no fumar. Entonces, en cuanto a estos factores de riesgo clásicos, porque vamos a ver los factores de riesgo emergentes, pues es importante también tenerlos identificados. Nuevamente, al ser parte de un equipo integral de salud, al ser promotores de la salud y estilo de vida saludables, pues es nuestro deber también poder decirle a los pacientes, mira, no deberías de fumar. Así es simple. No está bien. Te hace daño por esto, por esto y por esto. Y las repercusiones pueden ser las siguientes. Regresando a enfermedades cardiovasculares o siguiendo con ella, se deben principalmente, allá hablando un poco, y vamos a entrar ahora un poco en el terreno de la fisiopatología de la enfermedad. Estas enfermedades se deben principalmente a la ateroesclerosis, ¿no? Esa ateroesclerosis, ¿no? Este dibujito sería pues de una arteria, y esa ateroesclerosis es ese engrosamiento de la pared de ese vaso sanguíneo debido a un acúmulo de lípidos, grasa, y componentes fibrosos que forman estas placas. Y así como yo cuando les explico a mis alumnos, les digo, es como la tubería, ¿no? Del agua, entonces empieza a llenar de sarro por dentro y ya no pasa mucha agua, ya pasa poquita agua, al punto que se puede obstruir y ya no sale el agua. Pero acá el problema está que no nutre el tejido al que debe de nutrir. Y ahora surge la pregunta, ¿qué cosa origina un ateroma? Porque sabemos que la mayoría de enfermedades cardiovasculares y sobre todo las más complicadas y las que se llevan la mayor cantidad de muertes, como es infarto al miocardio y accidente cerebrovascular, se produce por eso, por presencia de ateromas. Esa es la razón principal, hablando nuevamente de la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué cosa origine el ateroma? ¿Cómo es que se da? Y la pregunta, ¿no? Siguiente, sería pues si existe alguna relación entre la propagación de bacterias periodontopatógenas, bacterias que están en la boca, y la ateroesclerosis específicamente. Entonces, vamos a ver un videíto, ¿ya? El video tiene, vamos a ver el capítulo 1 y 2 del video, que son más o menos unos 7 minutos, ¿no? En el video vamos a ver cómo es que estos procesos fisiopatológicos y cómo es de que la presencia de bacterias, ¿no? En el torrente sanguíneo que se originaron en el periodonto desencadenan una cascada de comunicación celular vinculada con lo que son procesos inflamatorios que me pueden llevar a la formación de un ateroma, el cual puede seguir aún creciendo más. Este video es de la Quintessence y aquí participó el doctor Mariano Sáenz con el equipo del doctor Soren. Vamos a verlo entonces. Sí, mientras va corriendo el video, después de ver el video vamos a ver algunas ideas fuertes que puede tener el video, que es importante que nos queden claras para que estas ideas puedan ser compartidas con otros colegas profesionales de la salud, médicos, cardiólogos, con nuestros mismos pacientes, ¿no?
Un ataque al corazón suele producirse como consecuencia de alteraciones inflamatorias en las arterias circundantes. Esta es una de las principales causas de muerte en el mundo occidental. ¿Pueden la periodontitis u otras enfermedades inflamatorias de la boca afectar al desarrollo y la evolución de otras afecciones como la aterosclerosis, endurecimiento de las arterias o la diabetes? La periodontitis es una inflamación causada por bacterias que desencadenan una respuesta inflamatoria que destruye el tejido que rodea y sostiene el diente. Esto genera bolsas ulceradas periodontales alrededor de la raíz del diente. El área total de tejido ulcerado puede oscilar entre 5 y 20 centímetros cuadrados, el equivalente a la palma de la mano. Al comer o cepillarnos los dientes, las bacterias periodontales se vierten repetidamente a los vasos sanguíneos de la encía a través del tejido ulcerado. Las sustancias inflamatorias generadas en esa zona también pasan a la circulación sanguínea. Las bacterias y las sustancias inflamatorias se extienden por todo el cuerpo. Por consiguiente, la periodontitis puede influir en la salud de órganos importantes situados lejos de la boca. Algunas bacterias pueden penetrar en las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Estas bacterias pueden permanecer ocultas para el sistema inmunitario y multiplicarse e infectar otras células de la pared vascular, las células endoteliales. Las células endoteliales reconocen las bacterias y responden generando sustancias que favorecen la inflamación y crean otros puntos de contacto en la superficie celular. Esto atrae a las células sanguíneas monocitos que se fijan a las células endoteliales. Cuando las células endoteliales infectadas mueren, los vasos sanguíneos pierden su elasticidad. Esta disfunción endotelial corresponde a la primera fase de la aterosclerosis. La fase siguiente en la evolución de la aterosclerosis es la formación de las denominadas estrías grasas. Algunos glóbulos blancos viajan a la pared vascular, se convierten en macrófagos y mediante la absorción de colesterol dañino se convierten en células espumosas. Las bacterias periodontales favorecen este proceso aumentando los depósitos de grasa en las paredes de los vasos. A medida que van muriendo, las células espumosas forman un núcleo muerto en los depósitos de grasa que aumenta de tamaño con la incorporación de otros inmunocitos como los linfocitos T.
El estrechamiento de la arteria reduce el flujo sanguíneo. Los tejidos afectados, especialmente el del corazón en el caso de las arterias coronarias, no reciben los nutrientes o el oxígeno suficientes. Las bacterias que provocan la periodontitis favorecen además la aparición de sustancias que atacan el tejido conectivo subyacente. Como resultado del daño tisular, los depósitos vasculares pueden romperse y dar lugar a una herida en la que la sangre se espesa formando un coágulo. Que estrecha todavía más el vaso sanguíneo y provoca su completa obstrucción. Esto puede tener como consecuencia un ataque al corazón o un infarto cerebral. Las sustancias inflamatorias generadas por las células endoteliales se propagan por todo el cuerpo a través de la circulación sanguínea. Las bacterias periodontales presentes en la sangre provocan una respuesta inflamatoria generalizada que desarrolla la progresión de la aterosclerosis. Muy bien, entonces en ese video que ahí hemos llegado porque ahí desarrollan la parte de diabetes, que no es lo que nos toca a nosotros, lo que nos toca a nosotros es la parte de enfermedades cardiovasculares, pero en ese video tan interesante, en estos 7 minutos que hemos visto, es un video donde uno ve pues parece otro planeta, y ese otro planeta es nuestro organismo, es lo que está pasando dentro de nuestro organismo y está graficando esos pasos que se siguen, esa cascada, esa comunicación celular, que vamos a analizar ahora un poquito, jalando ideas fuertes que nos pueden ayudar a entender un poco cómo es de que algo que puede llevar y definitivamente lleva, ya hemos visto estas cifras de millones de muertes ocasionadas por enfermedades cardiovasculares, sobre todo por infarto al miocardio, por accidentes cerebrovasculares, pero ¿cómo es que un problema de bacterias en el periodonto puede llegar a eso, contribuyendo, y lo hemos visto, a la formación de los ateromas? Vamos por partes. La inflamación periodontal, como nosotros sabemos, vamos a activar el puntero nuevamente, conduce a la formación de estas bolsas gingivales, esa parte es conocida, que presenta un revestimiento epitelial ulcerado y permeable. O sea, el primer problema que nosotros tenemos es que esa bolsa tiene un epitelio ulcerado, permeable, por eso es que tenemos que actuar rápido, por eso la periodontitis, el problema es que muchas veces no genera sintomatología, es como en su mayoría de veces, solo en sus fases agudas es que genera sintomatología. Es muy importante nosotros pues identificar esto, ¿no? Esto permite este epitelio ulcerado, este epitelio permeable dentro de la bolsa periodontal, y en general en estos cuadros de periodontitis, permite a los supuestos, a las bacterias, a los microorganismos patógenos y sus subproductos acceder a la circulación sanguínea. Como vimos en la foto, estas eran las bacterias, este es el epitelio ulcerado, es ese conectivo, ese tejido conectivo que no está parejito, más bien ahí se ve pues con estas grietas, y a través de esas grietas ingresan al torrente sanguíneo, donde no deberían de estar, y en la circulación sanguínea pues ya pueden viajar y de hecho no deben de haber bacterias en sangre, desencadenan ya una respuesta inflamatoria sistémica, ¿cierto? Algunas bacterias incluso pueden penetrar y entrar en las células endoteliales. La célula endotelial es aquel recubrimiento del vaso sanguíneo por dentro, ¿cierto? Que recubre los vasos sanguíneos. Estas células endoteliales reconocen a las bacterias, generando sustancias que favorecen a la inflamación. Una de estas sustancias, ¿no?, de estos que favorecen a la inflamación, es este BCAM, que es la proteína 1 de adhesión celular vascular, que va a llamar al monocito para que llegue como primera línea de defensa y pues definitivamente
ya se está empezando con una cascada de respuesta inflamatoria. El problema es que en la periodontitis la inflamación es crónica y por lo tanto no cede esta cascada, y esta cantidad de bacterias puede seguir fluyendo y yendo y haciendo que esto persista, ¿no? La célula infectada, hemos ido viendo cómo va avanzando el proceso, cuando muere, ¿no? La célula endotelial infectada, es decir, aquella célula que fue infectada por el periodontopatógeno, que tuvo que llamar, ¿no?, al monocito, muere, ¿no? Pero cuando muere, estos vasos sanguíneos van perdiendo su elasticidad y empieza lo que se conoce, que es el fenómeno característico de estos problemas cardiovasculares que llegan a la formación de ateromas, que es la disfunción endotelial. La disfunción endotelial sería entonces la primera fase de la ateroesclerosis, y es algo que ocurre en los vasos sanguíneos, y como vemos pues aquí en esta imagen, es que la célula endotelial está muriendo, y lo hemos visto en el video, y se va formando esta disfunción endotelial, ya no se hace tan flexible, este vaso sanguíneo se hace más rígido, y el problema es que la circulación sanguínea no va a ser lo mismo. El siguiente fase de la ateroesclerosis es la formación de estrías grasas, porque sabemos nosotros que la ateroesclerosis, que el ateroma es el acúmulo de lípidos, ¿no?, de grasa dentro de esta vaso sanguíneo. El glóbulo blanco, ¿no?, que es el que viajó a la pared vascular porque se empezó la cadena inflamatoria, fue también a ver qué está pasando, por qué hay periodontopatógenos dentro de un vaso sanguíneo, viaja y se convierte en un macrófago, ¿no?, para poder justamente poder eliminar las bacterias. Sin embargo, mediante la absorción del colesterol malo, que es el LDL, ¿no?, o sea, también tiene que haber este componente que todos tenemos, pero no debemos de tener en una cantidad excesiva, porque es ahí donde este glóbulo blanco se convierte en una célula espumosa. Y ese nombre de célula espumosa justamente se le ha puesto así porque, como vimos nosotros en el video, a la hora que muere me deja como un acúmulo de espuma, por decirlo así, pero en ya se está formando cada vez más ese ateroma, ¿cierto? A medida que van muriendo, la célula espumosa, que es ese glóbulo blanco que junto con el colesterol malo, pero el glóbulo blanco llegó porque estaban los periodontopatógenos, es decir, todo se va complicando, digamos, cada vez más, forma un núcleo muerto de depósitos de grasa que van aumentando de tamaño, con la incorporación de otras células inmunológicas, también como los linfocitos T. Llegan otras células inmunológicas, la cascada inflamatoria se está dando. Recordemos que cuando hablamos de microbiología, hablamos de inmunología. Es difícil, y de hecho normalmente se aborda como la microbiología e inmunología juntos, ¿no? Entonces, en este caso, están pues dándose toda esta cascada de este proceso inflamatorio. Sin embargo, ya con estas células muertas que han tenido una situación atípica, empieza pues a formarse estos depósitos de grasa. Eso lo que va a hacer, y como fuimos viendo en nuestro video, ya cuando estaba más avanzado, lo que va a hacer es que se empiece a estrechar, ¿no? Hay un estrechamiento de la arteria y simplemente, así como una tubería, como un canal, pues el flujo sanguíneo empieza a disminuir. Las bacterias periodontopatógenas favorecen a estas sustancias, ¿no?, que atacan, porque si se dan cuenta en el video todavía siguen habiendo, ¿no?, estos de acá, que son las bacterias que están ahí y que atacan el tejido conectivo subyacente. Es decir, este acúmulo de grasa también va a empezar a atacar este tejido conectivo, va a seguir haciendo que siga creciendo, pero que también pueda romper, puede haber un daño tisular, ¿no?, puede romperse, como vimos nosotros, y se forma un coágulo. Ahí está el coágulo, ¿no? Ahí está. Y como vemos, pues siguen ahí. Esta noxa, la madre del cordero, diría yo, pues estos periodontopatógenos no se van, siguen, porque sigue el problema en boca, porque el problema de periodontitis es un problema de larga data, no es algo agudo, no es algo que ahí está, y siguen avanzando y siguen yéndose hacia abajo y la bolsa sigue
en profundidad. Entonces, este daño tisular se da, se rompe la pared del vaso sanguíneo, se forma un coágulo y lo único que estamos haciendo es que cada vez se vaya haciendo más y más pequeña el fluido de sangre y por lo tanto, pues no va a llegar sangre a donde tiene que llegar, por ejemplo, el corazón, ¿no? Y nutrirlo. La obstrucción puede tener como consecuencia, y ahí vemos que ya hay un acúmulo, ¿no? Entre el coágulo, entre células espumosas, una consecuencia de un infarto al miocardio y un accidente cerebrovascular. Entonces, lo que les he explicado ahora es un poquito ir, como se dice, desmenuzando el video, pero son ideas fuertes que debemos nosotros tener en cuenta cómo es que se fue dando esa cascada, esa fisiopatología, por decirlo así, de la enfermedad periodontal con la enfermedad cardiovascular en sus cuadros más agudos, en sus cuadros más complicados, como es el infarto al miocardio y el accidente cerebrovascular. Sin embargo, la aterosclerosis también puede generar otra serie de problemas de circulación y de enfermedades cardiovasculares. De hecho, la respuesta inmunitaria no solamente se suscribe a este problema donde se están formando estas células espumosas y donde están creciendo y empujando, sino también se da en todo el organismo y se habla pues de marcadores sistémicos de inflamación en pacientes con periodontitis crónica. La progresión de la periodontitis, es decir, si es generalizada, si es grave, si está en unos estadios avanzados, pues va a tener también una repercusión mayor. Y es así como llegamos pues a cuáles son los factores de riesgo emergentes de las enfermedades cardiovasculares. ¿Dónde está la inflamación? Como vemos acá, la inflamación es lo que hemos visto y recontravisto en el video, es la raíz de la mayor cantidad de enfermedades, como dice ese afiche. Contribuye a la formación de ateromas, a la rotura del ateroma, que cuando se rompe se queda un coágulo en sangre, que conduce a la aparición de una serie de acontecimientos clínicos, como infarto al miocardio. La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces ahí es donde está, y eso es, y lo estamos tocando ahorita con cardiovasculares, pero ese es el link de relación con diabetes, con artritis reumatoide, con parto prematuro de bajo peso al nacer, con preeclampsia. Es decir, ahí es donde está el problema de esto y todas las demás, incluyendo cómo responde una persona al COVID-19 cuando tiene la enfermedad avanzada. Y ha sido considerada la sexta, bueno, como lo menciona acá, enfermedad más frecuente, ¿no? Por lo tanto, está vinculada a la inflamación sistémica, como lo he dicho, y a la respuesta crónica del hospedador, es decir, de la persona que lo padece y la persona que hospeda a estos microorganismos. Como factores de riesgo clásicos, si nos acordamos cuando empezábamos la presentación, pues teníamos el tabaquismo, la obesidad, sexo masculino, entre otros. Y como factores de riesgo emergentes, porque no es un concepto que se ha estado manejando tanto en años anteriores, hasta que la evidencia nos va demostrando todo esto, pues está la periodontitis. Y aquí justamente hablando de esto, yo quería hablar de algo que es muy común y donde la evidencia científica, ¿no? Y me van a disculpar que tal vez me ponga a veces muy en estilo profesor, tal vez el vínculo con la academia hace que siempre trate de estar un poquito en esa onda, como se dice. Recién nos está diciendo de esto que hasta hace poco no se tenía tanto material, como es la hipertensión arterial. Veamos un poquito cómo es este asunto, ¿no? La hipertensión arterial, conceptos rápidos de cosas para ir refrescando, que ya conocemos, para ir refrescando. Hipertensión, bueno, cuando la sistólica tenemos de 140 para arriba, milímetros de mercurio, cuando la diastólica de 90 milímetros de mercurio para arriba, ¿no? Ya sabemos 120, 80 sería un valor normal. Hipertensión ya son estos valores que están aquí y de ahí vamos para arriba, ¿cierto? La mayoría de personas con hipertensión no muestran ningún signo, ningún síntoma, y por lo tanto, no muestran ningún síntoma, y por ello se conoce como el asesino silencioso, ¿no?
Cuando más alta es la tensión arterial, mayor es el riesgo de daño al corazón, vasos sanguíneos, órganos principales como cerebro, riñones, no es gracia. Y hay mucha gente, ¿no? Mucha gente sufre de esto. Es la causa más prevenible, ¿no? Es la causa prevenible más importante de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Hemos visto que esto es lo que mayores muertes en el mundo ocasiona, más que cualquier otra enfermedad de tipo incluso no transmisible o como cualquier otra enfermedad a la cual nos tenemos que enfrentar día a día, como nos estamos enfrentando ahora. Sin embargo, esta es la que más cantidad de muertes ocasiona. Por lo tanto, es muy importante que nosotros identifiquemos nuevamente cuáles son esos factores de riesgo. Es muy importante que nosotros identifiquemos esos signos que me pueden ayudar a identificar cuando una persona está en riesgo. Y la hipertensión arterial me puede estar diciendo que esta persona pues podría desencadenar finalmente en un infarto al miocardio o accidente cerebrovascular. Y ahora pues me voy a ir a cuál es el papel que nosotros podemos desempeñar en nuestra consulta dental en la prevención y control de lo que es la hipertensión arterial. Vamos a revisar un par de artículos, ¿ya? Pero estos artículos, lo que me gusta mucho de estos artículos es de que son muy nuevos, ¿no? Este de aquí es de enero del 2020 y además están publicados en revistas que no son de odontología. Esta se ha publicado en la revista Cardiovascular Research, que es la revista de la Sociedad Europea de Cardiología. Es un estudio bien interesante porque habla sobre la periodontitis asociada a hipertensión, una revisión sistemática y metaanálisis que sabemos que es la punta más alta del nivel de evidencia científica. Entonces hablamos de un estudio fuerte, por decirlo así. Y dentro de esto, revisando, ¿no? Bastante nuevo porque no se tenía evidencia fuerte de hipertensión arterial, a diferencia de lo que ya se iba teniendo un poco de lo que es disfunción endotelial. De eso sí se podía tener en los últimos 10 años, entre el 2010 y 2020 ha salido bastante data, pero hipertensión muy poco, y por eso cito artículos del año pasado y estamos ahorita en febrero. Entonces son artículos muy nuevos. La existencia de una relación, en este artículo evidencian, ¿no? Después del análisis riguroso que hacen de los estudios, la existencia de una relación lineal entre la hipertensión arterial y la periodontitis, de forma que cuanto más grave es la periodontitis, mayor es la probabilidad de hipertensión. O sea, es esa relación directamente proporcional que se dice, ¿no? Sube uno, sube el otro, sube uno, sube el otro. Más grave es la periodontitis, pues seguramente ese paciente tiene cuadros de hipertensión y probablemente su hipertensión sean de valores aún más altos. En concreto, ¿no? Ellos dicen que la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica fueron respectivamente una media de 4,5 milímetros de mercurio para la sistólica y 2 para la diastólica, más elevadas en personas con presión arterial. Y esto no es gracia. Se habla que un aumento promedio de la presión arterial de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Es decir, 140 y luego 145 y luego, ¿no? O 130 y luego 135, ¿no? Entonces, un aumento promedio de 5 milímetros estaría relacionado con un aumento de 25% en muerte por ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Lo que me dice este estudio, ¿no? Y ahora se tiene esta evidencia científica, es esa relación entre la periodontitis, el grado de complejidad y de cuánto está abarcando la periodontitis con el cuadro de hipertensión arterial. Este otro estudio, publicado en este journal, que es el Journal de Hipertensión de la Sociedad Europea de Hipertensión, o sea, muy específico, publicado en octubre del año pasado, en octubre del 2020, me habla sobre la inflamación gingival activa relacionada con la hipertensión arterial de un grupo muy potente, donde es del Eastman Dental Institute, que es ni más ni menos que de la Universidad, ¿no? De Londres, un grupo muy prestigiado, que habla sobre esto de la relación, ¿no? ¿Y cómo dicen ellos? Bueno, ellos analizaron, dentro de ese equipo, analizaron pues estas estadísticas que se tiene el NANES de los Estados Unidos y vieron pues una data de 5.396 adultos
de 30 años para más, ¿no? Que son normalmente, acordémonos que edad avanzada, y bueno, 30 años, pues unos niños pero muy jóvenes, pero igual estamos hablando que están abarcando un grupo etario de 30 más, ¿no? Sobre todo enfocándose en edad más avanzada, porque la edad avanzada está relacionada con problemas cardiovasculares, que se sometieron a medición de presión arterial y a examen periodontal. Ellos vieron que estos participantes presentaron sangrado gingival. Fíjense, algo tan, entre comillas, sencillo, ¿no? Como es el sangrado gingival, analizaron eso y se dieron cuenta que aquellos que presentaban índices, ¿no?, de sangrado gingival elevado, pues tenían mayor presión arterial. Estaban hablando de 2.6 milímetros de mercurio, más con respecto a los que no presentaban, una diferencia estadísticamente significativa de esto con del sangrado con lo que iban marcando cuando le medían la presión arterial, en comparación con ningún sangrado, como les digo, y por lo tanto, estas personas que tenían sangrado gingival tenían mayor probabilidades de hipertensión. Por eso es que el título incluso se habla sobre una inflamación gingival activa, ¿no? Una inflamación gingival activa que se ve, nosotros ya sabemos claramente que el signo patognomónico de inflamación gingival, de gingivitis, es sangrado, ¿no? Sangrado, y sangrado al sondaje, o sangrado al estímulo, ¿no? Concluyen que el sangrado gingival contribuye a una explicación de la relación entre las enfermedades periodontales y la hipertensión arterial. El nivel de la periodontitis también es crucial, se relaciona con el otro estudio, que me dice, pues, de que qué tan avanzada es la periodontitis para que nosotros estemos hablando de eso. Y por lo tanto, y eso lo dicen en el artículo de la sociedad, en la revista de la Sociedad Europea de Hipertensión, dicen que la evaluación periodontal es importante en una situación de difícil control de hipertensión, porque es todo un tema. A veces es como que, ya, pues sí, la puedo controlar, las pastillas, dieta, ejercicios, y hay casos que no se pueden controlar, que tienen un control muy difícil de estos cuadros. Entonces, es una de las recomendaciones que nos dan. Y ahí es donde nosotros, en este equipo multidisciplinario de atención integral de salud, es donde entramos definitivamente a tallar. Finalmente, para ya ir terminando la presentación, veamos cuál es nuestra labor. Además de tener un conocimiento de cómo funciona, y espero haya podido ayudar en algo la ponencia de hoy, además de tener un conocimiento de cómo funcionan los procesos fisiopatológicos de la enfermedad, además de la evidencia de lo que me va diciendo de los grupos poblacionales, de las personas que tienen hipertensión y enfermedad periodontal, sangrado de encías como un indicador de problemas de hipertensión, y por eso la importancia de ver esto, es que nosotros, sobre todas las cosas, tenemos que ser promotores de la salud y prevención de enfermedades. Nosotros tenemos que ser aquellas personas que sobre todo digan, sí, aquí se deben hacer las cosas de esta manera. Por ejemplo, este es un afiche de la Federación Europea de Periodoncia, que fue movido mucho por la Sociedad Española de Periodoncia en una campaña que hicieron hace un par de años, más o menos, que hablaban sobre encías sanas para un corazón sano, ¿no? Entonces ellos daban una serie de consejos, este afiche es muy bonito, y es algo que nosotros debemos de hacer sobre todo cuando estamos con nuestros pacientes. Yo sé que nuestra carrera puede ser muy atractiva con unos tratamientos muy alucinantes, muy, no de obras de arte, y vamos seguramente en algunos otros momentos a conversar de ello, pero sí cada vez que tengo esta oportunidad de poder llegar a colegas, de poder llegar a los alumnos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a todos, sí es importante que cale en nosotros cuál es nuestra principal función. Y nuestra principal función es ser promotores de la salud, ¿no? Y eso es básicamente esto. Visita a tu médico y dentista periódicamente, limpia tus dientes 2 veces, dice la ficha. Yo normalmente les digo 3 a mis pacientes, pero me he dado cuenta que la mayoría de afiches de información habla de 2. Está bien, una limpieza adecuada, ¿no? A conciencia.
Importante, miren ustedes, ¿no? Mantenerse activo, practica ejercicio. Totalmente pertinente que un cirujano dentista dé este consejo, ¿no? O sea, no es que lo tiene que dar un nutricionista o bueno, también lo tiene que dar, por supuesto, ¿no? O un entrenador físico. Totalmente pertinente que nosotros lo vayamos a dar también. Consume alimentos saludables, cuida tu peso, ¿no? Hay un tema de, no, es que así, pues más gordito, más rico. Puede ser, pero no, en verdad hay que cuidar, ¿no? Ya todos sabemos más o menos cuánto medimos y eso lo llevamos un poco a kilos y por ahí no nos deberíamos de pasar. Y no fumar, no hay vueltas con el fumar. Aquí no se fuma, ¿no? Porque no solamente es una persona, sino también son los que están al costado como fumador pasivo. Esto fue también una campaña, y una campaña más a nivel de toda Europa, por eso tal vez el afiche está en inglés, ¿no? Que se manejó con la sociedad también de cardiología de allá, en diferentes países, pero me gustó mucho porque era como una infografía que iba dirigida a los pacientes, ¿no? Sobre todo. Entonces acá hablan sobre esos signos de enfermedad de las encías y si notas alguno de estos signos, pide una cita con tu dentista. Mientras más temprano, pues mejor. Entonces vamos de menos a más y empiezas si notas que tus encías se han enrojecido, ¿no? O han perdido la turgencia, si notas ya que las encías se están sangrando, ¿no? Después del cepillado, sangran las encías o sangran de manera espontánea. Si notas pues un sabor desagradable que tiene que ver también con el sangrado de las encías, si ya ves sarro, si ves que los dientes están cada vez más grandes, lo que nosotros conocemos como retracción gingival, espacio entre los dientes, que se mueven los dientes, incluso si se te cae el diente, que ya pues es el estadio más avanzado, pero sucede. Entonces, ese tipo de cosas es interesante poder llegar a la gente, poder siempre que ellos sepan. También me gustó, ¿no? Que te acuerdes que si ya has tenido estos problemas cardiovasculares, pues tienes que ser más consciente de tu salud bucal, ¿no? Si has tenido lo que se dice el preinfarto, que dicen que no existe, que en verdad es un infarto que no te dio tan fuerte, o ya tienes un diagnóstico de hipertensión o problemas cardiovasculares, pues muy atento con tu salud bucal, ¿no? Muchas veces no presentan los síntomas, signos aparentes, sobre todo si fumas, y sabemos eso, ¿no? Hay mucha gente, no, yo fumo, mis encías están perfectas, no me sangran las encías. Claro, ¿cómo no te van a sangrar? Si lo que estás haciendo es una vasoconstricción periférica, imposible que te sangre las encías si es que fumas, ¿no? Entonces, el problema del cigarro es que a veces, muchas veces, oculta signos. Y lo que es interesante de acá es que los factores de riesgo son comunes, compartimos esos factores de riesgo. Fumar, una dieta pobre, comer comida chatarra, lo que se le dice, el andar pues estresado, bueno, estamos todos muy estresados y con estas situaciones aún más, pero hay que siempre tratar de buscar maneras de desahogar, hacer deporte, hacer cosas que nos gusten, tener estos desfogues, porque si no, las consecuencias las vamos a pagar nosotros mismos. Poco ejercicio, sedentarismo, obesidad. Y fíjense ustedes, esto tiene que ver con problemas periodontales. Se ha visto la relación entre obesidad y periodontitis, se ha visto la relación entre estrés y periodontitis. La mala dieta no solo es periodontitis, es problemas de caries, es todo aquello. El fumar está clarísimo. Entonces, pero también te produce problemas cardiovasculares, pero también te produce cáncer. Es decir, lo interesante de las enfermedades más prevalentes de la boca es que comparten los mismos factores de riesgo con las enfermedades no transmisibles más mortales, como infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, cánceres muy avanzados y complicados, son los mismos factores de riesgo. Finalmente, creo que por ahí, ya estoy terminando, es el tema de cómo es, este es otro afiche que hablaba, cómo es que la terapia periodontal, cómo es que el tratamiento contribuye, ¿no? Entonces, si no te tratas, pues tienes un riesgo elevado de tener problemas cardiovasculares. Si tienes un periodonto sano, si te tratas, ¿no? A través de una adecuada higiene oral, que se la tiene que hacer el paciente en su casa, es decir, el paciente en su casa, con las indicaciones que nosotros le damos, pues va a estar limpiándose adecuadamente la boca y va a ayudar a que esto no se dé. El primer
involucrado en que su salud bucal sea buena es la misma persona, ¿no? El paciente, nosotros mismos. Tratamiento periodontal en caso haya un diagnóstico, por supuesto, y si no será una terapia de profilaxis, ¿no? Y como su nombre lo dice, es una terapia preventiva, y si no, será terapia periodontal. Y tratamiento de soporte una vez, o el famoso mantenimiento una vez haya pasado esto de acá. Reducción, entonces, de estos problemas cardiovasculares y mejora la función endotelial, que es el principal problema que se da a ese nivel. Ya cierro con esto, y así como cuando hablaba de cuidado oral, cuidado bucal, pues Colgate, que nos ha invitado, que nos ha reunido y a quien nuevamente agradezco, que podamos tener estas oportunidades de conversar. Habla pues tiene un montón de infografías. Voy a desactivar este puntero para poder ver un videíto. Tiene mucho material muy bonito y que eso le puede ayudar a 3 de cada 10 pacientes presentan sangrado gingival. Entonces ya ahí yo estoy diciendo algo y ya he estado hablando del problema del sangrado gingival. Hay que reducir bacterias que causan la gingivitis, hay que combatir ese sangrado gingival, hay que fortalecer los tejidos gingivales. Esto puede ayudar también a un paciente. Una de esas alternativas puede ser este pack de Periogard. Ya sabemos que la clorhexidina es medicada al 0.12%, es indicada, es en corto tiempo, son para estos casos de periodontitis avanzada, es decir, tampoco es, eso ya lo conocemos, un enjuagatorio de todo el tiempo. La pasta tiene zinc junto con pirofosfato. No es que la pasta tenga clorhexidina, porque si la pasta Periogard tuviera clorhexidina, pues también no podría ser utilizada, ¿no? Sería como clorhexidina en gel, básicamente. Pero esta no, esta es una pasta. Es una pasta que esta sí puede ser utilizada regularmente por el paciente. Va a atacar pues lo que es placa bacteriana, la crema dental con el citrato de zinc, y va a ayudar pues a remover todo eso. Y ya nosotros sabemos las ventajas y las bondades que tienen esos productos, ¿no? Y además de eso, también utilizar el hilo dental. Son formas que nosotros decimos. Y el cepillo, lo bueno es que, y que nos encanta, nosotros a todos los perios nos encanta, los cepillos con cerdas suaves, ¿no? Porque sabemos de que no está en cuánta fuerza le pongo, sino en la técnica que utilizo y en el tiempo que me demoro en cepillarme los dientes, ¿no? Una cosa es 2 minutos y otra cosa pues es cepillármelo en 20 segundos, ¿no? Entonces es mejor demorarse, pero pues si me voy a demorar, el cepillo tiene que tener pues una pasta, el cepillo tiene que tener pues unas cerdas suaves, porque si no me maltrato todas las encías y puedo tener retracción gingival y la cosa se complica aún más, ¿no? Ya. Bueno, y finalmente yo les quiero agradecer a todos ustedes, espero no haberme extendido mucho en el tiempo. Gracias a todos. Gracias, doctor. Le comento que tenemos varias preguntas, así que vamos a arrancar con esta primera, que nos dice, ¿cuál es el principal factor de la relación causal entre la periodontitis y las enfermedades cardiovasculares? Ya, yo diría de que el principal factor es que la periodontitis está ahí de manera crónica, ¿no? No está dentro de como algo agudo. La periodontitis puede tener cuadros agudos, pero el problema es que se queda, y muchas veces es silenciosa, el paciente no lo siente, y eso hace que entren, pues, las bacterias al torrente sanguíneo y puedan llegar al vaso, como vimos en el video, y generar todo este problema que se focaliza en esta formación de estas placas de ateromas, en esta ateroesclerosis, y que luego pues desemboca lamentablemente incluso en cuadros mortales como el infarto al miocardio y accidentes cerebrovasculares. Ok, doctor. Acá hay otra pregunta que nos han hecho llegar y dice, ¿cuál sería el esquema farmacológico en un paciente con periodontitis? ¿Y qué cuidados se debe tener en la administración de fármacos si este paciente tiene alguna enfermedad cerebrovascular? Ya, el cuadro farmacológico para el tratamiento de periodontitis es, en primer lugar, la periodontitis
Y como lo vamos a tratar es removiendo mecánicamente. Ahí yo tengo que agarrar mi cureta, tengo que agarrar y tengo que desorganizar toda esa placa bacteriana que se ha puesto. O sea, ahí sí no hay vuelta que darle. No hay pastillita mágica que me va a solucionar esa bacteria, ese tártaro escondido, metido a veces dentro de una bolsa gingival. Tenemos que hacerlo en varias sesiones seguramente. Hay algunos cuadros muy específicos de estas periodontitis generalizadas, muy avanzadas. Incluso también está ahí la que antes, porque la nueva clasificación ya no lo dice así, pero antes se le llamaba periodontitis juvenil o se le decía periodontitis agresiva, ¿no? Pero la nueva clasificación ya me lo orienta un poco en profundidades al sondaje, si remite o no en la primera vez que lo hacemos. También si hay entre la cantidad de placa bacteriana y la destrucción de diente, la destrucción de los tejidos de soporte, perdón. Entonces, en aquellos cuadros, ¿no?, donde veamos que ya a pesar de que nosotros hemos hecho toda esta terapia y vemos de que no hay una remisión, pues muchas veces se hace esta mezcla de amoxicilina con metronidazol para poder atender a estos pacientes para que pueda ir remitiendo el cuadro. Sin embargo, la pregunta también menciona sobre el caso del paciente con enfermedad cardiovascular, ¿no? Habría que ver porque enfermedades cardiovasculares es un mundo gigantesco, ¿no? Pero si esa enfermedad cardiovascular hace que esta persona pues tiene un cuadro de periodontitis de aquellas y sé que voy a hacer todo este raspado y alisado y voy a estar moviendo y la bacteremia se va a ir un poco al cielo, ¿no? Y además de eso, pues yo voy el paciente tiene prótesis cardíacas por una tipo válvulas, que válvulas sería un ejemplo bastante claro. Yo tengo pues que proteger al paciente, que cubrir. Puedo utilizar esa mezcla de amoxicilina con metronidazol, puedo trabajar con amoxicilina con ácido clavulámico, no hay ningún problema, pero sí tengo que cubrir al paciente, sobre todo porque es un paciente que yo voy a estar moviendo mucho las bacterias, claro, para quitar, pero también hay otro tanto que se va al torrente sanguíneo. Entonces, por ahí esa sería como en el primer caso, como una parte terapéutica incluso, una vez vemos cómo va yendo el tratamiento, y en el caso pues de que la persona ya tenga alguna prótesis cardíaca, pues va a tener que ser como un esquema profiláctico frente a un tratamiento que por más que empecemos con no quirúrgico y que después pasemos al quirúrgico, me refiero a raspado y alisado radicular, pues tenemos nosotros que siempre cubrir al paciente para poder abordar ese tipo de terapia. Ok, doctor. Y ya pasando a la parte quirúrgica, viene una pregunta referente a cuál sería el protocolo de control y cuidado de la salud periodontal en pacientes ya diagnosticados con enfermedad cardiovascular. ¿Cuál sería su recomendación? Sí, el protocolo de control y cuidado de un paciente ya diagnosticado no tiene que ver con la parte quirúrgica, salvo pues que tenga un cuadro específico del caso del diente tal y cual que necesita, pero así en líneas generales, lo que estamos haciendo, lo que debemos de hacer nosotros es sobre todo concientizar a este paciente que la buena salud de sus encías, y decirle, mira, pero te lo digo no porque se me ocurrió, o sea, te lo estoy diciendo porque hay ya evidencia científica fuerte y demostrable de que lo que te estoy diciendo es cierto. La buena salud de tus encías va a proteger a tu corazón. Cuidas a tu boca, cuidas a tu corazón. Y tú sufres del corazón, ¿no? Porque estamos hablando de un paciente ya diagnosticado. Entonces, en estos casos, este paciente lo tenemos que ver cada 3-4 meses en el consultorio. No es bueno ya extenderlo más, como, no, una vez. Hay pacientes que con una vez al año, ya está. Y muy bien, pero estos pacientes es mejor concientizarlos, decirles que tengan un adecuado control mecánico de la placa bacteriana, que básicamente es cepillarse los dientes, usar enjuagatorio, hilo, que ellos controlen la placa bacteriana en casa y que lleguen a la consulta cada 4 meses, viendo cómo van
su periodontograma, cómo va pues su examen bucodental y hacerle pues una profilaxis, hacerle un raspado y lisado radicular donde corresponda y siempre ser muy cuidadosos de eso, ¿no? Eso sería el tema de una persona diagnosticada y cómo debemos de abordarlo. La parte de lo que se le dice mantenimiento es muy importante que nosotros tengamos. Yo me atrevería a decir que un paciente con problemas cardiovasculares es la misma relación que tiene un paciente diabético para con su periodoncista o su dentista, ¿no? Con el paciente diabético se tiene que casar con su dentista y siempre verse con su dentista de manera regular. Igual pasaría con un paciente con diagnóstico de problemas cardiovasculares. Ok, doctor. Acá hay una pregunta que le hacen de ¿cuánto tiempo usted recomienda el uso del enjuague periogar que tiene clorexidina al 0.12%? Yo diría que no se exceda de 15 días. De hecho, trabajaría un régimen de 7 días y ya, bueno, vino con la boca con problemas. Es decir, si yo lo que he hecho es tipo atender 1 o 2 dientes que tenían problemas, incluso habiendo hecho una terapia de raspado y lisado radicular con colgajo, es decir, quirúrgica y tal, yo le puedo dar unos 7, 10 días. Pero si el paciente ya vino con varios dientes, con supuración, con temas, tuve que dar terapia antibiótica, si el cuadro es más grande, podría extenderlo hasta 15 días, podría trabajar mañana y noche, pero sí no es recomendable la clorexidina al 0.12%, pasarnos de ello, porque ya luego pueden haber problemas de formación de sarro, aunque suene raro, pueden haber problemas de tinción de dientes, pueden haber problemas de pérdida del gusto, es decir, no es un enjuagatorio como el cloruro cetilpiridino, por ejemplo, de uso, pues, que no hay problema y que lo puedes usar mucho más tiempo. Este sí tiene que ser más controlado y somos nosotros los que le tenemos que decir eso a los pacientes. Ok. Doctor, hay una pregunta referente al uso de anticoagulantes tales como la heparina o la warfarina. ¿Cómo influyen en el caso de pacientes con enfermedad periodontal moderada? Ya, a ver, en lo que es la enfermedad periodontal y como ya se dio, por ejemplo, como la pregunta bien lo está circunscribiendo incluso a moderada, ¿no? El hecho que el paciente haya tomado o no anticoagulantes no ha tenido un efecto en cómo se estableció la enfermedad. Más bien sí va a tener un efecto en cuál va a ser mi criterio terapéutico para con respecto a ese paciente. Entonces, si yo voy a hacer una terapia quirúrgica, sí es necesario la interconsulta con el médico, porque lo que se debería hacer es suspender la medicación, dependiendo de qué medicación esté tomando, suspender la medicación 3 días antes, 1 semana antes, dependiendo de qué medicación esté dando. Pero ahí sí nos toca, y por eso es que siempre en mi presentación hablaba del cirujano dentista, del periodoncista como parte de un equipo de salud, ¿no? Ahí sí nos toca hacer la interconsulta, ahí sí nos toca que el médico, que fue el que indicó el anticoagulante, porque nosotros no hemos indicado el anticoagulante, él dé la indicación de cómo tiene que ser esta suspensión, ¿no? Para cualquier tipo de tratamiento quirúrgico. Si el tratamiento es no quirúrgico, pues ahí toca ver, porque igual hay sangrado, pero ahí toca ver las profundidades de bolsa. Entiendo que si es moderado, no es un cuadro muy así. Igual yo, por un tema de curarme en salud, como se dice, haría la interconsulta y le explicaría al médico qué voy a hacer. Le explicaría que no voy a hacer un corte, porque es un tratamiento no quirúrgico, no voy a hacer un corte como un bisturí, pero sí voy a usar instrumentos con filo, como son las curetas, que si bien es cierto, pues ahora la tendencia es no que sea doble filo, sino de un solo filo, que estemos muy atentos a que esté pegado al diente, que no maltratemos al tejido ulcerado y tal, pero se nos puede ir, o sea, no vamos a ser más papistas que el Papa, ¿no? Entonces sí es bueno explicarle al médico, mira, vamos como conversando entre colegas, mira, vamos a utilizar estas curetas, tienen algo de filo, no vamos a cortar, pero puede haber sangrado. ¿Qué dices tú? Entonces, ya no es tan invasivo, entonces no, no, sí, hay que suspender. Eso sería más o menos mi recomendación.
Ok, doctor, estoy leyendo, hay demasiadas preguntas, Qué pero ya nos bueno, eso estamos es muy bueno. quedando, En nos la estamos presentación quedando. puse mi correo, me olvidé decirlo, pero ahí estaba, ojalá lo hayan visto, si no lo vuelvo a poner, no hay ningún problema. Sí, Para cualquier consulta me pueden escribir también, o sea, o me pueden encontrar como Claudio Peña en Facebook, que yo no soy muy de redes, pero ahí me meto de vez en cuando y me pueden escribir un mensaje, me pueden pedir amistad, no tengo ningún problema. A mí me da mucho gusto, yo sé que el tiempo puede ser un poquito tirano en este tipo de webinars y todo, que ya tienen un protocolo, pero sí a mí me da mucho gusto que por parte de los colegas, de la comunidad, haya interés. A veces digo, uy, debería de hablar de estos tratamientos, ¿no? Que está bien, ¿eh? Yo no los juzgo para nada, todo lo contrario, me encantan, de esos así de Hollywood, pero particularmente siempre prefiero irme un poquito más a esto que considero son las bases principales de nuestra formación médica, de nuestra formación como profesionales de la salud que estamos ahí, pues especialistas, porque ¿quién más que hablar pues de encías, de problemas de dientes, de periodonto que nosotros? No sé, Sandra, si quieres comentar alguna otra pregunta adicional, si no, tú aquí mandas. sí, me parece que podemos terminar con una última pregunta y las Ya. preguntas que queden pendientes se las enviamos a su correo electrónico para que nos pueda apoyar respondiéndolas y hacerlas llegar pues a los participantes, ¿no? La No última prometo nada, no pregunta, prometo nada, porque a mí no me gusta prometer nada, pero sí, con mucho gusto veré lo que puedo hacer y si no, me escriben Facebook. Yo creo que el que menos tiene el Facebook famoso y por ahí me pueden escribir. No prometo tampoco responder a la velocidad que me gustaría, pero sí lo voy a hacer con mucho gusto en su momento, sí, con mucho gusto. ya, la última pregunta es, ¿qué complicaciones podría tener un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva que toma diuréticos en la cavidad bucal? El tema, lo que se ha visto, la evidencia, lo que se ha visto, los artículos que he podido ir revisando y todo eso, porque la pregunta entendería que el paciente tiene este cuadro, ¿no?, de insuficiencia cardíaca congestiva, toma estos medicamentos para su condición y que eso vaya a generar un problema a nivel bucal. Correcto. Es al revés en el sentido de que estos pacientes si tienen un problema bucal, su cuadro más bien, su cuadro principal, que es este cuadro de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, se puede ver agravado por un tema de que la inflamación y los marcadores de inflamación no bajan. Y mientras la inflamación se mantenga, sea sistémica y quede de manera crónica, no me va a permitir que, o en todo caso va a complicar los cuadros de problemas cardiovasculares, que es el tema de ahora, pero en general se ha visto que esta relación que se tiene entre la salud periodontal y la salud general, su caballito de batalla, por decirlo así, es el tema inflamatorio, que se da principalmente y sobre todo en la periodontitis, se da por un problema de microorganismos, de periodontopatógenos. Entonces, para responderle al colega, el tema es que su cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva se puede ver aún más complicado. No he visto yo ninguna evidencia importante que me diga que este cuadro va a hacer que se le muevan mal los dientes, que tenga problemas en el periodonto, como que va a desarrollar un problema a nivel local en lo que viene a ser la parte periodontal. No, es más bien que si se descuida de la boca, si no se lava las bocas, y pasa mucho con pacientes que tienen no solo enfermedades cardiovasculares, sino enfermedades sistémicas en general, avanzadas y complicadas, empieza a haber un descuido de lo que es la limpieza de los dientes, de lo que es la limpieza de la boca, porque muchas veces no tienen fuerzas, ¿no?, para hacerlo, porque a veces no se acuerdan y es literal, o sea, hay un capítulo muy interesante sobre Alzheimer y enfermedad periodontal, y el Alzheimer en sus estadios más avanzados puede ser que no te acuerdes si te cepillaste los dientes o cómo te cepillas los dientes. Entonces ahí dependes de un cuidador que te cepille los dientes, y es diferente cepillarle a otra persona que cepillarme yo, y aparte que también a ver si esta persona va a querer
que le cepillen de dientes porque el Alzheimer se relaciona mucho con demencia, que es otro cuadro, pero que van relacionados ambos. Entonces, a lo que voy es, ese descuido de lo que sucede en la boca hace que estas enfermedades sistémicas se empiecen a agravar. Es lo que se está viendo en salas UCI, es lo que se está viendo en temas COVID, como que la importancia de limpiar la cavidad bucal. Recuerden que hay pues el tema de respiradores y todo eso, limpiar los tubos, sobre todo en el tema de UCI. Poco se está hablando sobre los protocolos de cuidado bucal, sobre la importancia, lo que ya ha sido comprobado del cloruro acetilpiridino que baja la carga vírica. Están hablando más de la ivermectina, que es un antiparasitario de uso veterinario en su mayoría, en vez de cloruro acetilpiridino, que se sabe que baja la carga vírica y que podría tener un efecto importante en prevención, incluso en manejo, si estamos hablando pues de pacientes hospitalizados. Entonces, bueno, pero creo que me fui por otro lado. Pero básicamente es, si yo descuido mi boca, es decir, el paciente descuida su boca y la cantidad de bacterias que hay en su boca, pues cualquier problema sistémico se va a ver agravado. Ok. Doctor, sé que le dije que era la última pregunta, pero hay una pregunta muy frecuente que están haciendo los participantes y es referente al uso de la clorexidina, del enjuague Perioguard. Ellos están preguntando, una vez que el paciente concluye el tratamiento de máximo 15 días, como usted nos indicó, ¿después de cuánto tiempo puede retomar el uso del enjuague? Lo retomará si fuera necesario. O sea, ya una vez concluye, lo que le decimos es al paciente, guarda tu frasquito ahí bien bonito para cuando lo vuelvas a necesitar. No es como que concluiste, espera, descansa un mes y ahora regresa de nuevo otros 15 días y luego... No, así no funciona. Yo vi el cuadro clínico, vi el caso de periodontitis y la supuración digamos, diagnostiqué el cuadro de periodontitis, lo traté como coadyuvante clorexidina, es nuestro caballito de batalla para todos los que hacemos perio. De hecho, somos amantes de la clorexidina, ok, y lo utilizó. Después tiene que venir el paciente a mantenimientos, le hago su mantenimiento. Si el paciente no tiene una enfermedad activa, no necesita esa clorexidina. Usará cloruro acetilpiridino, utilizará otra cosa, pero no necesita esa clorexidina. Si vuelve el cuadro, la necesitará. Y eso puede pasar a, bueno, hay de todo, ¿no? Hay estas periodontitis refractarias y el cuadro regresa. Si es así, pues tendrá que al mes siguiente volver a utilizar la clorexidina. Tendré que ir viendo ya de ayudarme con los fármacos que mencioné, los antibióticos que mencioné. Ya tendré que ir viendo cómo va a ser mi terapéutica, pero solamente si el cuadro lo amerita. La clorexidina al 0.12%, que está muy bien, es cuando el cuadro lo amerita. Si el cuadro no lo amerita, no la usamos. El paciente la tiene guardada para cuando la vaya a necesitar de nuevo, o la vaya a necesitar el esposo, la pareja, quien sea. Ok, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Gracias a cada uno de los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, los esperamos en los siguientes webinars. Gracias a todos. Sí, gracias a todos por haberse conectado. Gracias, Sandra. Gracias al equipo de Colgate. Gracias, colegas. Le mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense, por favor. Cuidémonos todos para poder salir de esta. Ya nos vemos. Chao.